Bueno, aquí aparece nuestro siguiente tema, que es el de los sistemas aferentes. Nosotros sabemos que los sistemas aferentes es la porción de un mecanismo encargado de llevar la información de la periferia hacia el centro. Y los sistemas aferentes son la tercera unidad del módulo del sistema nervioso, cuyo objetivo general es el de explicar la dinámica del sistema nervioso en relación a los sistemas aferentes al revisar los aspectos morfofuncionales. Y esta unidad se compone de los siguientes temas. En primer lugar, se indican los niveles de integración desde neurona aferente periférica, neurona aferente central, la integración subcortical y la cortical. Se revisan cuáles son los receptores. Y de las vías aferentes tenemos dos componentes. Uno son las aferencias somáticas generales y otro las aferencias especiales. En los temas de correlación clínica está el estudio de lesiones de vías sensitivas. Y bueno, pues en nuestro temario vamos a revisar hasta aferencias somáticas generales. Bueno, aquí aparece el tema de los niveles de integración sensorial, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo está organizado el sistema aferente, tomando como modelo uno de los más sencillos, que es las aferencias somáticas generales. Sin embargo, lo que aquí vemos, de distinta manera, se aplica a los sistemas aferentes especiales. Aquí entonces se está representando los niveles de integración de impulsos de tipo aferente somático general, es decir, que llevan información cutánea o propioceptiva, donde la información se capta a nivel de los receptores en la piel, músculos, tendones o articulaciones. Ese sería su campo receptor. Todas las estructuras que pueden captar estímulos para las vías aferentes somáticas generales se pueden incluir en la piel, en los músculos, tendones o articulaciones. Y esta organización es muy eficiente al estar integrada por tan solo una serie de 3 neuronas hasta la corteza cerebral. Desde el receptor hasta la corteza cerebral solo participan 3 neuronas. Y les podemos llamar así: neurona sensitiva primaria, neurona sensitiva secundaria y neurona sensitiva terciaria. La primera, o neurona sensitiva primaria, o neurona sensitiva periférica, vemos que se trata de una neurona pseudomonopolar en este ejemplo. Es una neurona cuyo cuerpo se localiza en los ganglios de la raíz dorsal, tomando en cuenta que en este dibujo este territorio es la médula espinal y por lo tanto las aferentes de la médula espinal provienen en parte de los nervios espinales. Entonces, este es un ganglio de la raíz dorsal, o sea, un ganglio espinal. Como sabemos, aquí hay neuronas de un cuerpo grande, ovoide, esférico, que emite una prolongación simple que enseguida se bifurca en dendrita, que va hacia la periferia y al llegar a las regiones sensitivas se convierte en un receptor. Estructura especializada en captar los estímulos.
En dirección central, el axón de la neurona pseudomonopolar entra por la raíz dorsal y se dirige, en este ejemplo, a neuronas sensitivas que sabemos están en el cuerno dorsal. Hace sinapsis con ella en alguno de los núcleos del cuerno dorsal, y esta neurona que recibe la información, que es una neurona estrellada, se le puede llamar neurona sensitiva secundaria porque es la siguiente en participar. La neurona sensitiva secundaria también se le conoce como neurona espinotalámica, porque su axón tiene como destino el tálamo. Entonces, en este ejemplo vemos cómo la neurona estrellada decusa su axón y lo asciende, ya sea por el funículo ventral o por el funículo lateral de la médula espinal, y realiza todo el recorrido hasta las regiones cervicales. Aquí continúa por el tallo cerebral, que es esta región sombreada en gris, y después del tallo cerebral llega al diencéfalo, donde encuentra el tálamo y es el siguiente sitio de relevo. Las neuronas sensitivas terciarias del tálamo, ¿sí?, que son las neuronas que forman parte del núcleo sensitivo del tálamo, que recordemos es el núcleo ventral posterior y que tiene una porción lateral para recibir la sensibilidad del cuerpo y una porción medial para recibir la sensibilidad de la cara y sus cavidades. Entonces, la neurona sensitiva terciaria o neurona tálamo-cortical emite su axón, que vemos aquí, asciende por el brazo posterior de la cápsula interna o brazo lentículo talámico hasta llegar al área sensitiva primaria, el área somaestésica, que recordemos está en el lóbulo parietal, en el giro postcentral, y aquí hace sinapsis con la neurona cortical. Y en este momento, el individuo hace conciencia de que en su dedo se ha recibido un estímulo. De esta información que recibe, sabe la intensidad de la estimulación, la duración y la localización, en este caso el dedo índice. Sin embargo, para discriminar qué estímulo fue, si fue de dolor, de temperatura, de tacto, de presión o propioceptivo, la neurona sensitiva primaria necesita conectar con la neurona sensitiva secundaria, más bien con el área sensitiva secundaria, también localizada en el lóbulo parietal. Recordemos que el área sensitiva secundaria corresponde a las áreas de Brodmann 5 y 7. ¿Sí? Y entonces, estos son los niveles de integración sensorial. Primero tenemos el nivel receptor, el nivel de neurona sensitiva primaria, el de neurona sensitiva secundaria, neurona sensitiva terciaria, y aquí el nivel cortical. La integración en áreas primarias y luego en áreas secundarias. Aquí ya no continuamos, pero también puede haber la integración en áreas terciarias que corresponderían, por ejemplo, a las áreas 39 y 40 y a las áreas 9, 10 y 11. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaban, bueno, que tenía el otro nombre de las terciarias? Son áreas de asociación. Áreas de asociación como, se les llama áreas de asociación polimodal, porque aquí están participando muchos tipos de información y eso incluye el área 39 y 40, que la habíamos visto, está en el lóbulo parietal, en la encrucijada parietotemporo-occipital, y las áreas 9, 10 y 11 del lóbulo frontal. Esas son áreas polimodales de integración
o de asociación polimodal. Y bueno, pues aquí se integra ya todo tipo de información de la corteza cerebral. Gracias. Bien. Y además tenemos que en el trayecto hacia la corteza cerebral, las vías aferentes pueden tener relevos subcorticales. Y así, por ejemplo, estamos viendo aquí que la neurona espinotalámica puede conectar con estos circuitos que de manera general representan la formación reticular. Entonces, en el tallo cerebral, donde localizamos a la formación reticular, es un sitio donde se recibe toda la información aferente que debe llegar a los niveles superiores. Y entonces, en la formación reticular, se generan pequeños circuitos que llegan a regular la actividad visceral, el estado de despierto y sobre todo también para el caso del dolor es necesario estos relevos en la formación reticular. Y de esta manera pueden ocurrir ajustes a las funciones viscerales y al estado de despierto como resultado de la llegada de esta información sensorial. Entonces, por ejemplo, si nos estamos quedando dormidos, pero estamos recibiendo información sensorial intensa, pues nos despertamos. O si recibimos un estímulo doloroso, podemos tener respuestas como de dilatación pupilar y taquicardia, que son mediados por esta formación reticular. Además, vemos que algunas vías pueden conectar con el cerebelo, y eso incluiría, por ejemplo, las vías espinocerebelosas, cuyo principal destino no es el tálamo ni la corteza cerebral, sino ellas se terminan aquí en el cerebelo con la finalidad de regular eh, la posición de los segmentos corporales. Bueno, pues esta es entonces lo que corresponde a los niveles de integración sensorial. Para comenzar a hablar de la llegada de los estímulos a nivel de los receptores, en primer lugar vamos a definir lo que es un estímulo y tenemos que es un cambio de energía que provoca una respuesta. Un cambio en la energía física o en la energía química, ¿sí? Cambios de estos tipos de energía que hay en el medio son los que se conocen como estímulos. Es decir, si la energía se mantiene estática, nosotros no determinamos nada, no percibimos nada, pero si hay cambios en las características del estímulo, entonces lo podemos detectar. Entonces, este cambio de energía, vean cuál es su efecto básico. En la membrana del receptor, que es la parte final de la dendrita de una neurona sensitiva primaria, si vean, esta es la dendrita, en este lado estaría el cuerpo neuronal, que no está ilustrado, pero de este lado vemos cómo la dendrita llega a un lugar que es su extremo, su porción más distal, y esta se comporta como receptor. Aquí vemos una diferencia básica entre el receptor y la dendrita. La dendrita responde con potenciales de acción y aquí únicamente con potenciales locales. Entonces, cuando llega un estímulo al receptor, el estímulo lo que hace es cambiar la configuración de las moléculas que aquí están representadas y que son canales iónicos. Pueden ser canales de sodio, cuya apertura, sabemos, causa despolarización. Entonces, cuando llega un estímulo, y este estímulo puede ser captado por este receptor, entonces el canal de sodio
pasa de su configuración cerrada a la configuración abierta, en la cual permite una brusca entrada de sodio y con ello una despolarización que se le llama potencial de receptor. El potencial de receptor vemos que es prácticamente un potencial local y este potencial de receptor como potencial local se propaga con decremento, pero si su intensidad es suficiente al llegar al límite con la dendrita va a responder a este potencial de receptor con un potencial de acción. Y este es el mecanismo como los receptores captan el estímulo, transducen la energía, es decir, si era un estímulo físico, por ejemplo la temperatura, lo cambia a un estímulo electroquímico. Y aquí continúa entonces por la dendrita. Entonces la función del receptor es captar el estímulo, transducir su energía y conducir la información a la dendrita. Y cuando este estímulo tuvo la suficiente intensidad, se puede formar un potencial de acción a nivel de la dendrita. Ya que si el estímulo es ligero, podría ser que el potencial de receptor que se forme se extinga antes de llegar a la dendrita y entonces habrá estímulos en el ambiente que nosotros no llegamos a percibir. Los estímulos entonces pueden ser físicos, esto incluye los estímulos mecánicos, es decir, la fuerza que se aplica sobre un cuerpo, los estímulos térmicos, tanto el frío como el calor, y los estímulos electromagnéticos, con lo cual me refiero a la luz. Entonces, ese sería el estímulo que pueden captar únicamente los fotorreceptores. Y luego están los estímulos químicos, es decir, las distintas sustancias que podemos percibir, por ejemplo, las que son responsables de los sabores o de los olores, y a nivel del resto del cuerpo serían estímulos como los que provocan dolor, ya sea agentes ácidos o básicos que pueden dañar los tejidos. Entonces, la respuesta general de cualquier receptor es responder con un potencial de receptor. Es decir, directamente no se forma un potencial de acción. Y luego, como decíamos, el potencial de receptor se propaga con decremento, como es la característica común a todos los potenciales locales, y vemos que en la región receptora el potencial de receptor primero es grande, luego va decreciendo, se hace más pequeño, y si tiene la suficiente intensidad al llegar al límite con la dendrita, entonces se forman potenciales de acción, los cuales se propagan sin decremento hasta llegar al cuerpo neuronal, que por ejemplo podría estar ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. Aquí tenemos gráficas que comparan la intensidad del estímulo con la magnitud del potencial de receptor aquí en el lado izquierdo. Entonces, fíjense, cuando el estímulo es muy pequeño, podría no formarse ninguna respuesta. Pero al ir aumentando su intensidad, entonces el potencial de receptor es pequeño y esto puede llegar a un máximo cuando el potencial de receptor tiene esta magnitud. Entonces, esto nos confirma lo que ya sabíamos acerca de los potenciales locales. La magnitud del potencial local es proporcional a la magnitud del estímulo. Y ahora esta gráfica nos muestra la relación que hay entre la intensidad del estímulo y la frecuencia de formación de potenciales de acción.
Entonces, cuando el estímulo es ligero y se formó un potencial de receptor pequeño a nivel del receptor, la dendrita puede responder con un solo potencial de acción. ¿Sí? Esta es la respuesta a nivel de la dendrita, un solo potencial de acción. Pero cuando a nivel del receptor se generó un potencial de receptor grande, la dendrita puede responder con un tren de potenciales de acción, es decir, una serie de potenciales de acción. Por ejemplo, aquí vemos hasta 7 potenciales de acción en respuesta a esta magnitud de estimulación. Lo que quiere decir que la forma como el sistema nervioso va a saber la intensidad del estímulo es formando más potenciales de acción. De los estímulos ligeros, un solo potencial de acción, y a los estímulos más intensos, más potenciales de acción. Como también aquí lo vemos. Entonces, vean cómo se está obteniendo un registro de potenciales de acción cuando el dedo se acomoda sobre este objeto romo. Entonces, si se colocó una vez, pues la respuesta es un solo potencial de acción. Luego se volvió a acomodar, se formó otro potencial de acción. Pero si se mantuvo pegado el dedo a este objeto, entonces vemos que hay un tren de potenciales de acción. Y al quitar el estímulo, entonces cesa la respuesta, hasta que nuevamente se coloca el dedo sobre el objeto. Aquí en la parte de abajo vemos que ahora el estímulo es el calor, y cuando el estímulo está alejado del dedo, pues las respuestas son esporádicas, nosotros entonces sentimos como tibio, pero cuando se aproxima, cuando se acerca la flama al dedo, entonces la intensidad o la frecuencia de respuesta, y la frecuencia de respuesta más bien, es mucho mayor, al grado que el tejido ahora está dañado y no deja de dolernos. Entonces vean que la frecuencia de formación de potenciales de acción es tan intensa que aquí, aunque vemos separados varios potenciales de acción, llega el momento en que parece una barra continua. Aquí parece que es un potencial de acción tras otro que se ve como esta barra continua. Entonces, al aumentar la magnitud de la estimulación, el sistema nervioso responde con más potenciales de acción. Al hablar también de los receptores, aquí ahora tenemos una clasificación de acuerdo a su filogenia, es decir, a su evolución. Entonces, los receptores del sistema nervioso más antiguos, vean, son algo parecido a lo que acabamos de describir. Son la parte final de la dendrita de una neurona sensitiva primaria. Estos son los receptores primarios. Si la dendrita, entonces, se ramifica ampliamente, todo el territorio en el que se ramifica se conoce como campo receptor, y es una dendrita que, bueno, pues simplemente se está extendiendo en la piel, en los músculos, en las vísceras, en las articulaciones. Alcanza el cuerpo neuronal y luego se emite la acción. El receptor secundario, bueno, vemos que es una neurona pseudomonopolar, con su localización típica en los ganglios, y la dendrita se extiende hacia la periferia. Y aquí vemos que a diferencia del receptor primario,
este adquiere una cápsula. Entonces, cada una de las terminaciones de la dendrita cuenta con una cápsula. La cápsula le confiere protección, pero además puede incrementar su sensibilidad. Serían las dos funciones de la cápsula. Por esta razón, a los receptores primarios también se les puede llamar terminaciones nerviosas libres o acapsuladas, es decir, que no tienen cápsula. En cambio, a los receptores secundarios también se les puede llamar terminaciones nerviosas capsuladas. Cuentan con esta envoltura que les hace más sensible y mejora su protección. Disculpe, ¿cuáles eran las dos funciones de la cápsula? La protección, ¿sí?, y el aumento de la sensibilidad. Y Gracias. mejorar su capacidad receptora. Bien, y aquí tenemos los receptores terciarios. Al evolucionar estos receptores, entonces se origina este tipo, donde vemos que el receptor ahora es una célula independiente de la neurona sensitiva primaria. Aquí específicamente se está representando a un fotorreceptor. Los fotorreceptores se llaman conos o bastones, y aquí en este ejemplo aparecería un cono. Entonces, un cono es un receptor especializado en captar la luz. Se ha especializado tanto que es la única función que tiene, la de captar el estímulo. Mientras que las funciones de conducción quedan a cargo de la neurona sensitiva primaria, con la cual está estableciendo una sinapsis, como aquí estamos viendo. Entonces, los receptores terciarios son células especializadas en la recepción, son células independientes de las neuronas sensitivas primarias. Y aquí tenemos otro concepto acerca de la recepción, que es el de campo receptor. Aquí había indicado que campo receptor es todo el territorio en el que se está ramificando la dendrita de esta neurona sensitiva primaria. Entonces, digamos que si aquí hay una franja de piel, ese es el campo receptor de esta neurona. Lo que quiere decir que es todo el área en donde puede percibir estímulos. Y entonces aquí estamos viendo campos receptores en las yemas de los dedos, en la base de los dedos, en la palma de la mano, antebrazo, y vemos que estos campos receptores están cambiando de tamaño. Son mucho más pequeños en las yemas de los dedos que aquí en el antebrazo. Y de acuerdo a este dibujo, entonces se ve como el campo receptor es el territorio en el cual se está ramificando la dendrita de esta neurona que vemos aquí. El siguiente territorio depende de otra neurona y aquí de otra neurona. Entonces, el tener campos receptores pequeños ayuda a mejorar la discriminación de los estímulos. Noten que aquí en la yema del dedo, si colocamos la punta de dos lápices de esta manera, ellos van a presionar sobre distinto campo receptor y se van a activar distintas neuronas. Entonces, los estímulos serán reconocidos como dos estímulos diferentes. En cambio, si estamos estudiando la región del antebrazo, donde los campos receptores son más grandes, y aquí vemos todo el territorio en el que se distribuye esa dendrita, pues notamos que si se colocan los mismos lápices, ellos van a incidir en un solo campo receptor y por lo tanto en el antebrazo se va a decir que solo hay un estímulo. Por
Bueno, aquí está una clasificación de los receptores. Es una clasificación que pueden ver en el libro de sistema nervioso o en el manual de esquemas. Y aquí únicamente vamos a decir los fundamentos de esta clasificación. Entonces, los receptores se clasifican de acuerdo al origen de los estímulos que captan. Si los estímulos provienen del medio externo, entonces se llaman exteroreceptores, y si vienen del medio interno, se llaman interoreceptores. Vamos a hablar primero de los exteroreceptores. Vean cómo, de acuerdo a su localización y morfología, se dividen en receptores cutáneos y especiales. Aquí en los receptores especiales, pues nos vamos a estar refiriendo a receptores terciarios, a receptores de los más evolucionados. Y los receptores cutáneos, vean, son receptores primarios y receptores secundarios. Los receptores que están en la piel y que son del tipo terminación nerviosa libre son estos tres. Terminaciones nerviosas libres de la epidermis, de la raíz del pelo y los discos táctiles, antes llamados de Merkel. En esta columna se indica la modalidad sensorial, es decir, qué es lo que sentimos cuando este receptor se estimula. La estimulación de las terminaciones nerviosas libres de la epidermis se percibe como dolor. Y la estimulación de las terminaciones nerviosas libres de la raíz del pelo y los discos táctiles se percibe como el tacto grueso, es decir, el tacto no discriminativo, el tacto que simplemente permite diferenciar entre una superficie lisa y una superficie áspera. La última columna nos indica el tipo de energía a la cual responden esos receptores. El dolor, bueno, pues es generado por medio de la activación de las terminaciones nerviosas libres de la epidermis mediante una sustancia. ¿Sí? Entonces, por esto que se le llama quimiorreceptor. Un agente químico activa a las terminaciones nerviosas libres de la epidermis para que podamos sentir dolor. Bueno, pero pues recordaremos que cuando nos pegamos contra un objeto y nos duele, pues ¿dónde está aquí el estímulo químico? O a alguien le dan un derechazo en la cara y obviamente le duele. ¿Y dónde está el agente químico? Entonces, ese es algo que vamos a identificar un poco más adelante. Pero independientemente si el estímulo doloroso fue mecánico, térmico incluso, ya que el frío y el calor intensos causan dolor, entonces estímulos físicos y estímulos químicos, todos son generados por la liberación de mediadores químicos llamados sustancias algógenas, es decir, sustancias generadoras de dolor. Mientras tanto, las terminaciones nerviosas libres de la raíz del pelo y los discos táctiles son mecanorreceptores, se activan por energía mecánica. De las terminaciones nerviosas capsuladas, pues tenemos que incluyen los corpúsculos táctiles y los corpúsculos laminosos, los corpúsculos bulboideos, todos ellos cuentan con una cápsula. Los corpúsculos táctiles, entonces, mejoran su capacidad táctil por medio de esta cápsula y ahora responden al tacto fino. El tacto es generado por energía mecánica y por ello son mecanorreceptores.
Los corpúsculos laminosos detectan la presión, es decir, el tacto sostenido. Cuando se aplica un estímulo táctil, pero se mantiene durante mucho tiempo, ¿sí? Eso es la presión. Y también son mecanorreceptores. Los corpúsculos bulboideos detectan la temperatura, el frío y el calor. Antes a los receptores del frío se les llamaba eh, corpúsculos de Krauss y a los de calor se les llamaba de Ruffini. Ahora simplemente vamos a llamarles corpúsculos bulboideos. Y entonces son termorreceptores porque se activan con energía térmica. Entre los receptores especiales, que son esteroreceptores, las células de cono y bastón que están en la retina son los que captan la visión y son entonces llamados fotorreceptores. Hay células ciliares del órgano de Corti o del órgano espiral que está en el oído interno y estos son los receptores de la audición. Y son mecanorreceptores, lo que quiere decir que las células ciliares no captan directamente los sonidos, no son sonorreceptores o audioreceptores, captan energía mecánica generada por la presencia de señales sonoras. Luego están las células gustatorias y las olfatorias, responsables de la captación del gusto y del olfato, y ambos son quimiorreceptores, ¿sí? Tanto los sabores como los olores dependen de la composición química de, bueno, de los alimentos o de las sustancias del ambiente. Luego están los interoreceptores, receptores que captan estímulos del medio interno y vemos que son de dos tipos, propios receptores y vísceroreceptores. Los propios receptores sabemos que van a detectar cambios en la posición de los segmentos corporales y son de dos tipos, generales cuando están distribuidos en todo el cuerpo y especiales cuando están solo en algunos lugares, y esto es en el oído interno. Los propios receptores generales son de tres tipos. Todos ellos son terminaciones nerviosas libres que están en los usos musculares, en el órgano tendinoso de Golgi o en los receptores articulares. Y van a detectar el estiramiento del músculo, del tendón o los movimientos de las articulaciones respectivamente. Todos los propios receptores son mecanorreceptores, es decir, se activan por energía mecánica. Los propios receptores especiales, es decir, los que están en el oído interno, en la porción vestibular del oído interno, son de dos tipos, los que están en las máculas del utrículo y del sáculo y captan la aceleración lineal, es decir, los movimientos pasivos de la cabeza, que los habíamos ejemplificado cuando la cabeza no se mueve, pero el cuerpo se está moviendo y con ello la cabeza, como al ir en una bicicleta, en un coche, en el metro o ir en un elevador. Entonces, la cabeza no se mueve con respecto al cuerpo, pero se está moviendo en el espacio. Esto es la aceleración lineal. Y la aceleración angular son los movimientos de la cabeza propiamente dichos, es decir, el movimiento de adelante y hacia atrás de la cabeza, el movimiento de lateralidad o inclinación lateral de la cabeza y la rotación de la cabeza como cuando decimos no. Esos tres son los movimientos de la aceleración angular captada por los receptores de las crestas ampulares. Los vísceroreceptores
Bueno, pues incluyen terminaciones nerviosas libres en la pared de las vísceras, que captan tanto el dolor como la distensión visceral. Para el dolor son quimiorreceptores y para la distensión visceral pueden funcionar como mecanorreceptores. La distensión visceral es la sensación de que una víscera esté vacía o esté llena. Está el seno carotídeo, que es el sensor de la tensión arterial y son mecanorreceptores. El cuerpo carotídeo, un sensor de la concentración de dióxido de carbono en la sangre y es entonces un quimiorreceptor porque detecta esta sustancia. Y en el hipotálamo hay osmoreceptores que detectan la osmolaridad de la sangre y, bueno, pues son definidos como mecanorreceptores. Bueno, pues esta es la clasificación de los receptores y aquí tenemos ilustraciones para darnos una idea cómo son. Entonces, de los receptores cutáneos, aquí se está representando la epidermis y aquí la dermis. Y bueno, pues como límite tenemos esta franja que marca las papilas dérmicas. Entonces están las terminaciones nerviosas libres. Vean como una dendrita llega hasta este campo receptor, que es el territorio en el cual se distribuye muy profusamente. Pero cada una de las terminaciones se mantiene descubierta y entonces estos son los receptores de dolor. Luego están las terminaciones nerviosas libres de la raíz del pelo. Aquí está el pelo. Y bueno, estas son una terminación que llega aquí con una disposición en espiral alrededor del folículo piloso. Este es entonces un receptor de tacto grueso, la terminación nerviosa libre de la raíz del pelo. Y vemos que estas terminaciones nerviosas terminan en una dilatación conocida como discos táctiles, y estos también son receptores del tacto grueso. De este lado tenemos los corpúsculos laminosos, tradicionalmente llamados de Pacini, son receptores de la presión, vemos que están de manera subcutánea, o bueno, intradérmica podríamos decirlo. Y luego están los corpúsculos táctiles o de Meissner, que son los receptores del tacto fino, y los corpúsculos bulboideos, los receptores de la temperatura. Los receptores propioceptivos son terminaciones nerviosas libres que llegan a regiones del músculo conocidas como usos musculares. ¿Sí? Entonces, en la masa muscular principal, pues hay formaciones de unos 10 a 12 milímetros de largo, conocidas como usos musculares, y aquí encontramos en su interior células musculares pequeñas llamadas fibras intrafusales, y aquí también tienen inervación sensitiva del uso muscular. El uso muscular detecta el estiramiento del músculo. El órgano tendinoso de Golgi, localizado a nivel del tendón del músculo, va a detectar el estiramiento del tendón, y el receptor articular los movimientos de la articulación. ¿Sí? Entonces, estos receptores propioceptivos generales permiten reconocer la posición de los segmentos corporales. En esta parte, en la que solamente nos vamos a referir al sistema aferente somático general, pues lo definimos como la porción del sistema nervioso dedicada a la integración del dolor y la temperatura
el tacto y la presión y la propiocepción. Entonces, las vías que intervienen en estas funciones son las que vamos a revisar. Y sabemos que la vía espinotalámica cortical lateral es la que conduce impulsos de dolor y temperatura. También se dice conduce la sensibilidad termoagésica. Para la temperatura, entonces, diríamos que sus receptores son los corpúsculos boloideos y para el dolor, las terminaciones nerviosas libres de la epidermis. Sí, entonces vamos a hablar de la vía espinotalámica cortical lateral, que es la que lleva impulsos de dolor y temperatura desde la piel hasta la corteza cerebral. Y como sabemos, pues participan 3 neuronas, la neurona sensitiva primaria, o ganglionar, la neurona sensitiva secundaria o espinotalámica, y la neurona sensitiva terciaria o tálamo cortical. La neurona sensitiva primaria vemos que emite su dendrita hacia la periferia y se ramifica en este ejemplo ampliamente aquí en la epidermis, por lo tanto diríamos que esta neurona conduce impulsos de dolor. Y serían diferentes las neuronas que conducen los impulsos de la temperatura. Entonces, cuando se aplica un estímulo doloroso, se activan estos receptores y mandan impulsos hacia las dendritas y entonces a la dendrita principal para llevar la información a lo largo del nervio de este territorio y alcanzar así el ganglio de la raíz dorsal, donde está el cuerpo de la neurona. El axón, entonces, se extiende desde el ganglio de la raíz dorsal hasta la médula espinal, viajando en la raíz dorsal. Y en el caso de la vía espinotalámica cortical lateral, vemos que hace sinapsis en el cuerno dorsal. El núcleo que mencionamos sirve para la función de dolor y temperatura, es la sustancia gelatinosa de Rolando. Bien, las láminas 1 y 2 de Rexi. Y en ese lugar entonces encontraremos neuronas estrelladas que van a captar los estímulos enviados por las neuronas ganglionares. Bueno, ya que se activó a la neurona sensitiva secundaria o espinotalámica, esta emite su axón hacia adelante, hacia la línea media, y vemos que se decusa. Atraviesa la base del cuerno dorsal hasta llegar al funículo lateral. En este lugar encuentra un fascículo conocido como el fascículo espinotalámico lateral. Recordamos que este fascículo está pegado al cuerno ventral, no alcanza la superficie porque en la porción más lateral se localiza el tracto espinocerebeloso ventral. Entonces, aquí estas fibras encuentran el fascículo o tracto espinotalámico lateral y cambian su dirección ahora hacia arriba. Ascienden hasta llegar a la médula oblongada, donde se localiza en la región retroolivar. La oliva estaría por aquí. Ascienden hasta llegar al puente, donde este fascículo se localiza en la parte lateral al lepnisco medio. Noten que, bueno, el dibujo está representando al mismo axón, ¿sí? Es el axón de la neurona sensitiva secundaria. Vemos que se interrumpe, pero
simplemente a manera de decir que está pasando hacia el médula oblongada, hacia el puente, y luego en el mesencéfalo conserva su posición lateralmente al lemnisco medio. El tracto espinotalámico lateral termina en el tálamo, en el núcleo sensitivo. En el núcleo sensitivo, que recordamos es el ventral posterior. Y como el núcleo ventral posterior tiene una organización somatotópica, recordamos que solamente la parte lateral se recibe la sensibilidad de la región del cuerpo, es decir, de los impulsos enviados por los nervios espinales. Entonces, este fascículo ascendente que se origina en las neuronas de la sustancia gelatinosa es un fascículo que va aumentando de tamaño conforme ascendemos. Bueno, conforme ascendemos a lo largo de la médula espinal, y aquí al llegar a la región cervical ya es cuando, bueno, este es un dibujo de la médula torácica, pero vamos a decir que cuando llega a la región cervical es cuando adquiere a nivel de C1 su mayor tamaño, porque aquí ya viajan las fibras de todos los niveles inferiores. Entonces, hace un momento mencionaba que la neurona de la sustancia gelatinosa emite su axón que se decusa y se incorpora al tracto espinotalámico lateral. Se incorpora porque el tracto ya está aquí. Incluye fibras de los niveles inferiores, ¿no? Incluye fibras de todos los niveles inferiores. Digamos que, como le vemos aquí el cuerno lateral, vamos a decir que este sea el nivel de T4. Entonces, en el fascículo ya están viajando las fibras cruzadas de T4 hasta el segmento coxígeo. Y al seguir ascendiendo en médula espinal, se le siguen incorporando las fibras de los niveles por donde va pasando, adquiriendo su mayor tamaño en el nivel de C1. Aquí tenemos una representación de lo mismo. La neurona sensitiva primaria conecta con las neuronas secundarias, se decusan y al llegar al tracto sensitivo lateral, como le llaman en este caso, nosotros le estamos llamando tracto espinotalámico lateral. Bueno, pues se incorporan a las fibras que aquí ya están viajando y ascienden hasta el tálamo. Y bueno, decíamos que ocupan la región retroolivar en médula oblongada y las porciones laterales al lemnisco medio, en puente y en mesencéfalo. Terminando aquí en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. Entonces, a este fascículo le llamamos tracto espinotalámico lateral. Tracto espinotalámico lateral únicamente se refiere a esto, al paquete de fibras nerviosas que va recorriendo en dirección ascendente y termina en el tálamo. Cuando usamos el término vía espinotalámica cortical lateral, nos referimos a todo el trayecto desde el receptor hasta la corteza cerebral. Pero tracto es solamente desde médula espinal hasta el tálamo. Bueno, aquí en el tálamo decíamos que es un núcleo, en el núcleo ventral posterolateral, que contiene neuronas
cuya proyección es hacia la corteza cerebral, porque la corteza cerebral no habla con nadie más del nivel subcortical, solamente con el tálamo. Entonces, por ello que del núcleo ventral posterolateral las fibras ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar al área 3, 1 y 2 y alcanzar el sitio de su representación somatotópica. Y recordemos la región del cuello. Bueno, vamos a comenzar por la región de la mano, está en la parte media, luego sigue el antebrazo, brazo, la región del cuello, del tronco, y en la cara medial está representada la extremidad inferior y los órganos genitales. Y esta es la vía que conduce la sensibilidad del dolor y temperatura. Y lo que estaba mencionando, las fibras terminan de acuerdo a su representación somatotópica, ya que la vía espinotalámica cortical lateral solo lleva información de los nervios espinales, entonces solo de la parte media del giro poscentral hacia la cara medial está la proyección de las neuronas talamocorticales. La región de la cara es conducida por otra vía. Entonces, de acuerdo a la representación somatotópica o al homúnculo sensitivo, la región de la mano está representada en la parte media del giro poscentral y es una región muy grande. Pero el antebrazo y brazo son regiones pequeñas, luego la región del cuello, del tronco, la cadera y la extremidad inferior y los órganos genitales están representados en la cara medial. Aquí se indica que el sitio principal de terminación de los axones de las neuronas talamocorticales son en las capas granulares, la capa granular interna y la capa granular externa son regiones características de las cortezas sensitivas, es decir, de la corteza heterotípica granular. Y bueno, antes de continuar con el tema del dolor, sí que nos va a llamar la atención un poco más que la de sensibilidad del tacto, más bien de la temperatura, pues vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos, ¿sí? Y ahorita continuamos. Gracias, doctor.